12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos más información y saludamos a esta hora a Edwin Miño, director ejecutivo del CONGOPE, de esta institución que agrupa a los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los gobiernos provinciales. Desde el próximo 1 de agosto, los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas retendrán el 100% del impuesto al valor agregado IVA pagado por bienes y servicios. Así lo establece la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado ya en el Registro Oficial. La normativa establece que los montos retenidos ya no sean depositados en las cuentas del Servicio de Rentas Internas como hasta ahora, sino que permanezcan en las cuentas de cada uno de estos organismos para su presupuesto. Esto fue facilitado de cierta manera por un pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró improcedente la objeción presidencial del exmandatario Lenín Moreno y dio paso a la publicación de esta normativa, de esta reforma en el Registro Oficial. Es una buena noticia para los gobiernos autónomos descentralizados. Señor Miño, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo se va a hacer ahora, se va a proceder ahora que se van a retener estos recursos en los gobiernos autónomos descentralizados? Buenas tardes a los oyentes de Punto Noticias, de Radio Pichincha, un placer, señora Espinel, señora periodista. Sí, es importante que la resolución de la Corte nos dio la razón en esta discusión y en esta pelea que tuvimos desde hace muchos años ya. Hay que contar, para contextualizar un poco, que esta era la quinta vez que se presentaba a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que fueron 4 veces rechazados. Sin embargo, la coyuntura legislativa se prestó para que la Asamblea anterior pueda aprobarla. Lamentablemente, el presidente Moreno, como se había comprometido con los prefectos, debía haber no vetado, ¿sí? La vetó totalmente, pero por inconstitucional, y la pelea pasó a la Corte Constitucional. CONGOPE puso el amicus curiae del caso. La prefectura del Guayas y algunas municipalidades de la alcaldía de Guayaquil apoyaron con oficios, no con amicus curiae, y la Corte nos dio la razón, no totalmente, pero no todos los votos, pero nos dio la razón. Esto significa que, tiene varias implicaciones. La primera es que hoy en la tarde ya tenemos la primera reunión con la directora del SRI, porque hay que cambiar algunos formularios, son algunas cosas pequeñas, que ya habrá una retención del 100% de parte de los gobiernos locales y las universidades y escuelas politécnicas. Esto hay que aclarar, no es solo GATS, son universidades y escuelas politécnicas que ya lo que harán es declarar el IVA, porque la información va a seguir circulando, lo que no se hará es depositar en las cuentas del Ministerio de Finanzas, en la cuenta única, no se depositarán esos recursos, pero sí circulará los papeles para que el SRI haga el cruce de información, que es lo que necesita, y sepa a quién hemos comprado, qué hemos comprado y si se ha pagado o no IVA. Don Edwin, esto a partir del 1 de agosto, ¿qué pasa con lo que tenían que haberles devuelto hasta antes de esta fecha? ¿A cuánto asciende ese monto y cómo va a ser esa devolución? ¿Ya hay una fecha prevista para que esta devolución se empiece a ser efectiva? ¿Han llegado a algún acuerdo con el gobierno? Porque esto va a significar sin duda un desembolso importante por parte del fisco. El hecho mismo de que esta plata a partir del 1 de agosto ya no ingrese al fisco, entiendo yo, les va a ocasionar un poco de problema al gobierno central, pero lo que ya estaba retenido, digamos, en el fisco, en el gobierno central, ¿cómo se va a devolver? Las reuniones comienzan ahora. El viernes de la mañana tenemos reunión con el ministro de Finanzas para ya ir acordando algunas cosas. Son 161.484.208.000 lo que nos debe el gobierno de IVA. Esto nos deben desde el año 2017, ¿no? En el FINGAD 1, desde el gobierno anterior al anterior, nos deben 7 millones, luego 17 millones de este gobierno y 64 millones del anterior gobierno. Lo que sucede es que, la misma ley ya da plazo. Hay 30 días a partir de la promulgación, que fue el 2 de julio, ¿sí?, que el SRI debe hacer las últimas liquidaciones y cuadrar. Nosotros tenemos este dato va a subir un poquito más, además de los 161 millones, los municipios también lo tienen y las universidades. Con esto, el Ministerio de Finanzas tiene que acordar, tanto en este presupuesto, porque los 6 meses, se le da 6 meses de plazo para que pueda pagar a los GATS y a las universidades esta devolución de IVA. Entendamos una cosa, ya el ministro actual de Finanzas había planteado la necesidad de crear una subcuenta en la que la plata que depositaban los GATS y las universidades se quede para que no entre al presupuesto del Estado, no entre a la cuenta única y le dé liquidez al gobierno.
Entonces, lo que nosotros planteábamos, que hemos una lucha que hemos venido planteando hace varios meses, ¿para qué van a tener en una cuenta guardada? Mejor no les devolvemos, no depositamos. Y esa plata va a inversión de los gobiernos locales, que no es plata de las prefecturas, es plata de la comunidad que necesita obras. Entonces, estos 161 millones es lo que hay que acordar desde el día viernes con el ministro de Finanzas, algún mecanismo de pago. Nosotros estamos abiertos, nosotros siempre hemos estado súper propositivos, ¿no? No es ni siquiera que nos ha dado una posición pro-gubernamental ni de silencio, pero Congope es una entidad técnica. Y una entidad técnica tiene que ser propuestas técnicas. La discusión política la tienen los prefectos, los 23 prefectas y prefectos. Ellos son los que tienen que resolver. Mi papel como director ejecutivo es dar salidas técnicas. ¿No? Mi papel no es convocar a paros, no es convocar a reuniones, ¿no? A hacer comunicados. Si me lo piden, sí, yo ejecuto, ¿no? Pero yo no puedo estar en la organización. El 16 de diciembre se propuso una movilización, por ejemplo, contra el gobierno anterior, exigiendo unos pagos. Hubo 7 prefecturas, ¿sí? Pero desde la dirección ejecutiva no se puede hacer esas convocatorias. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Dar salidas. ¿Qué le hemos dicho? Bueno, pues bien, denos certificados de tesorería. Esta mañana estaba reunido con uno de los prefectos que recibió bonos y lo pudo trabajar. Por propuesta se la dijimos a los 2 candidatos presidenciales que tuvimos la suerte de tenerles aquí en Congope. Se lo dijimos a Guillermo Lasso, ¿no? Por propuestas no le va a faltar. Tanto es así que hemos hecho una discusión técnica con un organismo internacional que está a punto de ser aprobado, está aprobado por este organismo técnico, está aprobado por Finanzas, faltan unas tramitologías de 220 millones que le generan un crédito al gobierno nacional y nos da a nosotros para inversión, porque las malas lenguas ya están diciendo, no, es gasto corriente. No, señores, es inversión, toda esta plata va solo para inversión, ¿ya? Entonces, se ha venido haciendo gestiones, el gobierno nacional no es que queda desarmado con esto, ¿sí? Lo hemos planteado desde que Guillermo Lasso estuvo de candidato y ahora que es presidente. A ver, le podemos aceptar los CETES. Acepte esos 220 millones. Señor Espinosa, si usted me permite cerrar en 30 segundos, la deuda total con los gobiernos provinciales es de 641 millones. Si se acepta lo de BEDE, lo de este organismo internacional, serían 220 millones menos. Si estos 160 millones nos pagan con certificados de tesorería, ¿sí?, serían 160, ya estaríamos hablando de menos de 300 millones de deuda. Y ese saldo de la deuda que tienen, discutamos. Pueden ser bonos, pueden ser otros papeles del Estado, ¿sí?, para nosotros poder titularizar, formar un fideicomiso y crear un fondo vial con eso, ¿sí? O sea, por propuestas no han faltado. Así que el gobierno no tiene que desesperarse, lo que tiene que hacer es comenzar a conversar y comenzar a buscar acuerdos que se cumplan. Porque de estos 641 millones, señor Espinosa, tengo que decirle que tenemos un problema gravísimo. Congope presentó 3 acuerdos de pago y los firmó, ¿no? El primero lo firmó en el 16 de enero del 2017, con el gobierno anterior del anterior, por 138 millones. Hasta ahora nos deben 22 millones. El otro lo firmamos con el gobierno de Lenín Moreno el 14 de agosto del 2018. Por 79 millones, todavía nos deben 27 millones. Y el último lo firmamos el 20 de diciembre del 2019 con Lenín Moreno, por 129 millones. Nos deben 129 millones. ¿Sí? O sea, nosotros hemos firmado todos los acuerdos para facilitarle al gobierno. ¿Qué necesitamos con el actual ministro de Finanzas? El ministro de Gobierno se ha comprometido, la Asamblea se ha comprometido. Necesitamos seriedad, nada más. Saber exactamente cómo vamos a ir en este mecanismo de pagos. El gobierno se ha puesto casi al día hasta el mes de mayo. Hay que presentar los documentos para comenzar los pagos de junio en el modelo de equidad territorial. Que es uno de los el modelo de equidad territorial, don Edwin, el modelo de equidad territorial es uno de los rubros que le deben. Uno, claro. Todavía están pendientes los demás. Claro, tomar en cuenta una cosa, por eso le digo, se puso al día parcialmente en el mes de mayo. Ya estamos julio, ¿sí? Entonces ya comienza el día, cuando sea 10 de julio, ya tenemos que ver, ya nosotros habremos presentado todos los papeles sobre junio y ya nos comienzan a deber junio, ¿sí? Pero aparte de eso hay una cosa, el gobierno anterior nos descontó 158 millones de dólares más. Por eso pusimos una demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? Indicando que es ilegal ese descuento que se hizo. La Corte Constitucional, tengo entendido que nos va a llamar ya el mes que viene a la audiencia, definirá
si es que nos deben o no nos deben. De acuerdo a ese fallo sabremos que se baja esos 158 millones o no de la deuda. Eso está resolviendo un juez, porque hay una diferencia de criterio con el Ministerio de Finanzas que lo resolverá un juez. Pero aparte de esto, la deuda con los amazónicos, la ley amazónica. Y eso deberían ponerse al día. Recuerde que el precio del barril de petróleo estaba presupuestado entre 35 o 37 dólares más o menos, me parece, ¿sí? Porque estamos con presupuesto prorrogado y hoy día se está vendiendo sobre los 65 dólares, ya con el castigo, ¿sí? Hay los FINGAD que le digo que nos deben desde hace 2 gobiernos anteriores. Hay la inversión de riego, que es lo más dramático que nos pasa. Está sobre los 71 millones de dólares. Porque nosotros no hacemos los grandes proyectos de riego. Nosotros hacemos los pequeños proyectos de riego en la sierra, y en la Amazonía y en la costa hacemos reasolves de ríos, dragados de ríos, y sobre todo hacemos dragado agrícola. Entonces es fundamental. Eso hemos venido trabajando de a poco con la poquísima plata que nos da. Ahí son necesarias reformas legales, no únicamente la plata. Esas reformas de hoy en la mañana le hemos planteado a la Asamblea Nacional, ¿sí? Y la señora presidenta, que por suerte es una ex prefecta, ex alcaldesa, conoce la problemática, nos han aceptado y vamos a ir dándoles pasos en esto. Lo que le quiero decir es que estamos trabajando, estamos haciendo propuestas, reclamos con propuestas. Nunca han faltado. La demanda de inconstitucionalidad para que esta reforma que ya ha sido publicada en el registro oficial se ponga plenamente en vigencia y ustedes puedan recibir ese dinero o retenerlo a partir del 1 de agosto, hace falta un reglamento. ¿Ese reglamento se ha elaborado ya? ¿Cuándo se va a elaborar? ¿Qué novedades tienen sobre el tema del reglamento para aplicar esta reforma que les permite a ustedes como gobiernos autónomos descentralizados retener el valor del IVA? Hoy día con GOPE a las 4 de la tarde tenemos la reunión con la señora directora del SRI, porque de lo que tenemos entendido técnicamente, más que el reglamento, es una especie de instructivo, porque es un formulario el que tiene que cambiar de la retención 70-30, que era 70% se quedaba a la institución y 30% se le daba al proveedor, y luego a fin de mes se depositaba cuando se hacía ya la declaración. Ese formulario tiene que cambiar primero a una retención del 100%. Ya. A partir de esa retención del 100%, lo que hay que hacer es quitarle al SRI la capacidad de deducción desde el Banco Central de las cuentas de las prefecturas. Porque lo que hacíamos es, nosotros presentábamos ese formulario al SRI mensualmente, entonces el SRI veía el casillero de retención del 70-30%, entraban a nuestra cuenta, le daba la orden al Banco Central y el Banco Central nos restaba. Ahora lo que hay que hacer es, ya hoy día que nos reunimos, que con GOPE es la institución que está encabezando esto, y estamos reuniéndonos con la directora del SRI, veremos si es necesario notificar al Banco Central o el mismo SRI lo notifica. Pero lo cierto es que, claro, estamos ya algunos días de julio, que desde el 1 de agosto ya habrá que hacer este proceso de retención total, y lo que se ha pagado hasta este mes de julio entraría en el plazo de 30 días para la declaración y de 6 meses para la devolución. Don Edwin, le saluda Licenia Espinel, para que no me confunda, Licenia Espinel. Yo le quería preguntar adicionalmente a esto, que sin duda es un triunfo para los gobiernos autónomos descentralizados. Usted dice que están abiertos a que en lo que les adeudan hasta el momento por el concepto de IVA se busque una forma adecuada de pagar. Para llegar a esto hay un consenso general en todos los prefectos, porque hay algunos que dicen que debería haber un poco más de presión, y como usted lo ha dicho, ustedes son un organismo técnico y lo que hacen son reclamos con propuestas. ¿Todos están conformes en las propuestas que ustedes han presentado para recibir estos pagos acumulados del IVA que está pendiente? Mil disculpas, señor periodista Espinel, sí. No hay un acuerdo. Definitivamente hay una tendencia que cree que tiene que exigirse el pago inmediato, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Hay otra tendencia que dice que hay que esperarle, que hay que esperarle los plazos, darle los plazos al gobierno nacional, ¿no? Y hay una tercera posición, que más o menos es la que Congope desde la parte técnica la está trabajando, ¿no? Que es comenzar a exigir el pago, ¿no? Con determinadas propuestas, que se han ido aceptando. Esta tercera es una visión que lo han ido aceptando. Lo han aceptado muchas prefecturas, el pago con bonos, que no es una cosa que nos gusta mucho, lo voy a decir honestamente. Los bonos no es una cosa que me gusta mucho, porque el hoy ex Contralor de la República nunca se pronunció porque hay un problema sobre la venta de los bonos.
¿sí? Ahora, si esos bonos se los recibe al 100% grandes empresas que después las pueden utilizar para ponerlas en el mercado de valores, no hay problema, ¿sí? Pero fundamentalmente esa es una cosa que nos serviría para capitalizar, para ponerse colaterales y titularizar una deuda, ¿no? O sea, la tercera posición es la que más o menos se ha ido imponiendo, en el sentido de que el gobierno tiene que dar mecanismos claros, nosotros aceptar propuestas que se nos vayan dando y, por supuesto, trabajar conjuntamente en el tema de que esto va a hacer la reactivación de la economía local. ¿Qué le hemos planteado al presidente Lasso? Le hemos dicho, usted quiere hablar de reactivación económica, muy bien, no comencemos con las grandes empresas, no, comencemos con lo pequeñito. Un puente de 40 metros de luz, de largo, ¿no? Cuesta $71,000 aproximadamente, ¿verdad? ¿Sí? Eso le da trabajo durante 3 meses a 30 personas, trabajo directo. Eso le da trabajo a 60 personas de manera indirecta. Y si nos dejaran hacer la compra local, ¿no? Que pudiéramos comprar en Malchingui, que pudiésemos comprar en Cayambe, ¿no? Que pudiéramos comprar en Tababela, reactivaríamos también la compra local. Pero esas 30 personas trabajando en ese puente, ¿no? Consumen transporte, consumen comida, ¿no? Duermen en algunos casos, ¿no? En las comunidades, es decir, desarrolla la localidad. El Fondo Monetario hablaba de que el nivel de impacto, que se llama multiplicador fiscal, de $1 de inversión pública bien invertido, como lo hacen las prefecturas, ¿no? Tiene un multiplicador que se multiplica entre 3 y 5. Es decir, por cada dólar que usted invierte, ¿no? Podría multiplicarse por 3 y hasta 5. Solo imagínese, señor Espinel, ¿no? Que esos 641 millones de dólares que los vamos a invertir localmente se multiplican por 3. ¿Sí? Son 1.800 millones de dólares que estarían en la economía local. No estarían en la especulación, no estarían saliendo del país, pagando el impuesto de salida. No, estarían en Palora, estarían en Casaderos, estarían en Malchingui. Muchísimas gracias, don Edwin, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado.